Nós dois somos colombianos, moramos no Brasil há 10 anos já, e fizemos nossa pós-graduação aqui na UFES, Oscar, na Faculdade de Agro, de Musicologia. A gente pesquisou na Colômbia e, com o tempo, tivemos essa ideia de fazer esse evento e as pessoas convidadas, elas foram nossos colaboradores nas nossas pesquisas. Então, a gente pensou essas primeiras jornadas de músicas, territórios e vida como um encontro que busca criar um espaço de diálogo, formação e pesquisa sobre as práticas sonoras musicais da Colômbia em relação com o meio ambiente, os territórios, a infância e a juventude. Ao trazer esses eixos temáticos, a gente busca chamar a atenção para a forma que eles se entrelaçam de forma local e global, moldados pelas formas que fazemos e sentimos os sons. Trata-se de assuntos urgentes nos dias de hoje, onde cada vez mais as fronteiras e territórios são motivo de disputa, e precisamos pensar nossas práticas para reafirmar a pluralidade da vida no mundo. Esse evento é uma celebração da vida através da música, um convite para escutar nossos povos e territórios com atenção e respeito, reconhecendo as nossas sonoridades de cada região, a memória, o conhecimento e a força das comunidades que as mantêm vivas. Essas jornadas, a gente explora desde 2017 com o coletivo as práticas sonoras em suas múltiplas dimensões sociais. Já como pesquisadora, digamos, independente do coletivo, tínhamos todo um trabalho ou percursos independentes. O coletivo Conselho de Porto Alegre, de atuação conjunta entre a Colômbia e o Brasil, promove o diálogo entre a arte, a ciência e as comunidades, desenvolvendo projetos que já impactaram diretamente 73 pessoas, entre 45 músicos colombianos e brasileiros, 8 produtores de som e audiovisual, 3 estúdios de gravação, 6 profissionais de comunicação e uma editora de livro. A gente já fez alguns projetos que eu vou mencionar aqui já, digamos, o coletivo foi uma plataforma de divulgação. Então, temos um documentário Artistas do Choro em Porto Alegre, que fiz no ano passado aqui, o livro Cantos de Violins Calcados, o repertório para a educação musical da segunda infância, que está apresentado a vocês hoje, tem cópias do livro aqui. O EP Saberes Musicais Diários de Gosto Vídeos, dos convidados aqui presentes, e o podcast para os quadros música e ciclo de vida mensagem dos convidados também presentes aqui. Além disso, nossos projetos chegaram de forma direta a crianças, jovens e adultos por meio de iniciativas de pesquisa, formação e criação, alcançando o público online no YouTube e no site aproximadamente de 28 mil visualizações. Em 2025, recebemos o Prêmio Colombiano Mundo, concedido por Ibermúsicas e pelo Ministério das Culturas, das Artes e dos Saberes da Colômbia, que são quem estão fazendo o financiamento desse evento aqui. Então, agradecemos profundamente as instituições que tornaram esse evento possível, ao Ministério das Culturas, das Artes e dos Saberes da Colômbia, a Ibermúsica e a todas as parcerias que a gente conseguiu para fazer esse evento possível também. Temos o grupo de estudos musicais, liderado pela professora Maria Elizabeth Castro, aqui presente, da UFES, e os monitores e mestrandos que estão nos ajudando, Juliano Cata, Regine Fernandes, Bruno Muck, Rafael Petrucci, e também temos a monitora Maria Paula, da Antropologia. O Centro Cultural da UFES, por não selecionar nesse edital, porque a gente ganhou mais esse edital para poder fazer aqui o evento, o NEAB, o Grupo de Estudos Afro-Brasileiros, PBE e FM Cultura para a Divulgação. Também agradecemos às comunidades e mestres convidados que trazem suas vozes e saberes para estas jornadas, o Taita Samuel Morales, e Taita Felipe Morales, do Povo Misak, pesquisadores, músicos e construtores dos instrumentos, o mestre José Walter Lazo e a mestra Ana Lucia Caracas, presente
Buenos días, bom dia a todos e a todas as pessoas que nos acompanham hoje. Então, vamos iniciar essa primeira roda de conversa, né? Temos como convidados para começar. Vamos falar. A roda de conversa chama Paluspa, música própria e ciclo de vida amizade. Nossos convidados são o Taika Samuel Morales. O Taika Samuel Morales é músico e pesquisador pertencente ao povo Missar, construtor e desenhador de casas em Guambia Cauca, desde a década de 1980, época de recuperação do território Missar. Trabalha como pesquisador, como intérprete e construtor de instrumentos de música própria e flauta, como a flauta e tambor Missar. Também foi coordenador do programa de música e dança e docente da Missar Universidade. Também coordenador do programa de primeira infância, que tem que ver com a relação da primeira infância com música, e tem sido assessor, colaborador, interlocutor de estudantes e pesquisadores de universidades nacionais que visitam esse território, né? Precisamente no ano passado, a semana passada, você ganhou o Prêmio Nacional de Cultura como mestre de saberes musicais, né? Então, eu não posso falar isso. Do lado temos o Taika Felipe Morales, Massaguari, filho do Taika Samuel Morales, né? Autoridade de um programa de saúde e educação, né? Sim, do povo ancestral no resguardo de San Antônio, na cidade de Morales Cauca, com ampla trajetória artística como gestor comunitário, cultural, comunicador, DJ, produtor, locutor de rádio, animador de grupos musicais, construtor de instrumentos musicais também, docente de música no Resguardo Santo Antônio, programador da emissora Nano Urbana, diretor da emissora Caríssima, e atualmente é animador do grupo de tecnologia peruana Paixão do Sul, que está radicado no departamento do Cauca, e é diretor da produtora Campa Records, uma produtora que faz toda uma produção audiovisual lá no Cauca, né? E para o próximo ano, o Felipe assumiu o cargo de secretário do Resguardo de Santo Antônio, né? Isso aí, então, também parabenizar o Taika, que tem conseguido seguir essa trajetória de criança que eu conheci ele, e hoje em dia já é uma autoridade do resguardo onde ele mora, né? O resguardo é assim como seria sim, a reserva, isso, o secretário do território, né? O resguardo da comunidade, né? Tá, então vamos a iniciar essa fala, né? Que tem que ver com música própria, exato, e eu vou dar a palavra para o Taika Samuel Morales e Felipe Morales também. Muy buenos días para todos. Me alegro conocer aquí en Brasil. Mi nombre es Samuel Morales Cuchillo. Muito obrigado por ter decidido estar aqui no Brasil. Meu nome é Samuel Morales Cuchillo. Y yo vengo de Resguardo de Guambía, municipio de Silvia, Cauca, Colombia. Vengo del resguardo de Guambía, municipio de Silvia, Cauca. Muy buenos días para todos. Pachtegel, Maera, el saludo del día está haciendo calor. Es un saludo y el saludo de los mensajes tiene que ver con también la condición climática, ¿no? Entonces es un saludo que tiene que ver con buen día y que hay mucho calor. Mi nombre es Andrés Felipe Morales, muy contento de hacer parte de esta invitación, de poder dar a conocer a todos ustedes el proceso que se viene llevando a cabo como pueblos indígenas mediante la música. Muito bem. Estamos muito contentes aqui de estar participando deste evento, de compartilhar conhecimentos com vocês e todo o que acontece alrededor das práticas musicais do povo Missar. Espero que sea de total agrado
de lo que hoy vamos a compartir como pueblos indígenas acá en el Brasil. Bye. Esperamos sea do agrado que nosotros vamos a falar e Pai, que significa muito obrigado. Pues, para todos voy a hablar mi historia de la música nuestra que han enseñado los mayores. Voy a hablar de la música propia, voy a hablar de la música propia que enseñaron los mayores. En esa parte es del ciclo de vida de Isaac. Uno nace, uno regresa espiritual. El ciclo de vida de Isaac consiste desde el nacimiento hasta el retorno espiritual, que ellos no llaman muerte, sino que llaman retorno espiritual. Antiguamente no había religiones y tampoco no había hospitales con la música, tambor y la flauta es medicina. Antiguamente no había médicos, los médicos de hoy en día, ¿no? Existen otros tipos de médicos y todo está ligado a medicina y a la educación por la música propia. Pues en esas partes han olvidado, han dicho que los mayores que se han perdido, nosotros solamente estamos olvidando lo que hemos tenido de los mayores, ahorita estamos volviendo a recordar lo que se dejaron los mayores. Siempre se tem dito que é uma música que tem sido esquecida, mas eles têm um propósito de recuperar essas músicas que aprenderam dos maiores, que são de antigas, né, de tempos antes. Primeramente yo era la guitarra que yo tenía y la música de antigua casi estaban olvidando. Lo dejé la guitarra, empecé con la flauta. Eu iniciei como, o mestre fala que iniciou como tocando violão, com o violão, mas depois conheceu os maiores que ensinaram a flauta e decidiu continuar com o caminho da interpretação da flauta. Y con esa música ya empecé a comunicar con los mayores. Se han tenido muchas historias de la vida del personal de la comunidad en general. Se dá conta que essas músicas têm a ver muito com a vida das pessoas da comunidade, e combina com pessoas, um jeito pessoal, né? Não coletivo, sino também pessoal das músicas. Había muchos músicos mayores, pero no han investigado lo que es el ciclo de vida misa y además no tiene letras solamente con la música flauta y tambor. São poucos os músicos missais que pesquisam sobre as músicas próprias, entre eles ele é um dos que está em processo de recuperação, e a música própria é uma música que é música de flauta, como as que eles têm aí, e de tambor, né? Y comencé a preguntar a los mayores, entonces hay una música que al principio ahí, donde que usted es en Nochebuena. Uno cuando recibe el bebé, el nomizar que le decía al niño, recibe con la música. O início do ciclo de vida missal é como o nascimento do bebê, com uma música que chama Noite Boa, Nochebuena, que é para recibir a chegada do bebê no missal, que quer dizer que é próprio do povo missal. Entonces le pregunté a los mayores cómo hacían para recibir al bebé. Como no había hospitales, no había muchos religiones. En esa parte, el religión propio es en la parte de la música y de la parte de lo que está, hay agua, hay montañas, en esa parte son sagradas. Sim, que antigamente não existia hospitais em religião, e a música contém
todos esos elementos de manera junta, né? Tem que ver com a saúde, tem que ver com a questão da religiosidade e sacra. Y en esa parte tenía un médico propio, el médico propio está en el corredor, está esperando ayudar al paciente lo que va a llegar el bebé. Que os músicos estão juntos com o médico próprio, ajudando na chegada do bebê. Y en esa parte el médico dice que el niño no va a llegar o de pronto necesito uno que ayude, hay que llamar a los músicos, el tambor y la flauta. Que quando o médico percebe que o menino não vai chegar, ele chama os músicos para que ajudem no processo de nascimento. Y entonces el de la casa se va a traer y entonces 4 vueltas hace la música alrededor de la casa. Então, quando chegam os músicos, interpretam 4 músicas ao redor da casa de parto, onde está acontecendo o parto. Y el paciente está colgado una soga y colocan una soga y entonces cada dolor que viene se cuelga en esa parte para que empujando para que llegue el bebé. Então, no teto tem um laço, uma soga, e a mulher pega dela e faz força cada vez faz força e jala para expulsar o bebê. Y entonces el médico dice que si tiene otro dolor, entonces con un tambor grande, ya adentrando con toda la cosa como ahorita adentramos, y entonces ahí al paciente se libra el cuerpo. Então, quando a pessoa tem muita dor, o médico chama o músico para que toque o tambor e a pressão do tambor, o som do tambor faz que ajude, que reverte um pouco o corpo da pessoa também, que altera a condição da pessoa. Se libra el cuerpo y el niño comienza a buscar el camino, y entonces con ese tambor que suena tan fuerte, y entonces se busca el camino, ahí llega el bebé. El cuerpo empieza a vibrar, o corpo empieza a vibrar com o som do tambor e o bebê procura o caminho para sair. Y ahí el médico y con el tambor entonces ayudan a llegar al bebé. Y entonces ahí cuando nace, entonces ahí ya tiene que tener muchas plantas medicinales. Então, quando o bebê nasce, junto com o médico, o músico, se prepara o espaço, entre eles o médico tradicional solicita usar algumas plantas tradicionais que ele comunica quais são. Entonces ahí con las plantas medicinales, a los 4 días, a los 4 noches ya comienzan a regresar con las plantas medicinales. 4 dias e 4 noites depois começa a comer com as plantas medicinais. Y en esa parte ahí hay plantas, muchos que comunican al espíritu, como las plantas medicinales tienen el espíritu, nosotros también tenemos el espíritu, entonces comunican con el espíritu de nosotros y entonces el espíritu de las plantas. As plantas têm espíritos e em um contato, ele também tem espírito, ele também tem espírito, que é um encontro de espíritos que falamos. Y ahí pues ya para hacer el baño primero vacunan con esas plantas medicinales, son 25 plantas medicinales. Então, por essas plantas medicinais, que são aproximadamente 25 plantas medicinais diferentes. Y en esa parte, pues, esos que fue que enseñaron los mayores, hay veces nosotros no preguntamos a los mayores, entonces esos como teníamos oralidad, entonces uno cuando comienzan a preguntar todo en esa parte para tener en cuenta, ahí ya voy aprendiendo con esos recogidos que con los mayores, eso enseñé muchas cosas y enseñaron y le gustaron mi comunidad. Que no inicio, pouco perguntavam para os maiores, mas existe processo de ir tras o que eu falava a partir de umas estratégias de oralidade, né? Que é um ponto de
partida para retomar esas músicas que se interpretan lá. Y en esa parte ya comencé a investigar todas las músicas, lo que encontramos. De arriba es la Nochebuena, más arriba es Angelito, más arriba es la puerta y más arriba es el matrimonio. Então, o ciclo de vida depois do nascimento vem o angelito. Talvez você pode explicar o que é o angelito. Angelito, uno cuando llega el bebé, o hay veces se muere el vientre de la mamá o el mes, entonces se despiden con la música, con el médico propio. A música do angelito é uma música quando o bebê morre, né? Que não consegue nascer, então se formar como um mensaje, então morre. E com a música também passa esse traslado espiritual, esse tránsito espiritual, ¿verdad? Pues en esa parte nosotros que dice nomizar, uno cuando llegue como el bebé como está ahí es un sabio. Antiguamente no había mucha gente, no teníamos poco, entonces lo tenían como una palabra que decían un sabio que van a llegar es nomizar. Entonces, cuando nace un bebé, el nunizar, eles acham que os nunizar são os sábios, que têm um conhecimento especial, né? Que são sábios e essa é a diferença do nunizar. Y ahí pues cuando se mueren, entonces ellos quedan muy tristes. Entonces cuando no pueden regalar cualquier cosita como llegó, en esa parte regalan con la música y con el baile, y eso lo terminan así, no por así, por alegría, sino que por la tristeza, y yo no regalo esa nomás para que vaya con la música y la danza. Que quando a criança morre, que é angelito, eles regalam para ele não coisa física, sino que regalam a música e a dança para que ajude esse tránsito espiritual, né? Y además eso ya ahí uno cuando se comienza a nacer y a hacer las vueltas de la puerta hay otra música. Só para retomar uma fala que ele dizia que depois do nascimento do bebê está o angelito, depois continua a puberdade, né? Y después un matrimonio. Sí. Y en esa parte la puerta. ¿Y arriba que la cima un matrimonio. Sí, matrimonio. Y ahí, y entonces, cuando hay la puerta, a las mujeres llegan el mes. Sí. Sabe que quando as mulheres chegam à puberdade, então chega um mês para ele que é uma estação. Y a los hombres ya cambian la voz. E a los hombres muda a voz. Hay veces en mi tierra, a mis familias o en mi tierra, a mi que yo vivo, todavía no saben a los hombres por qué cambian la voz. Que na comunidade dele as pessoas ainda não sabem, se perguntam por que nos homens a voz muda, né? No processo de portar a voz muda. Hay veces nosotros hablamos mucho a las mujeres, pero no enseñamos cómo es la vida del hombre. Que muitas vezes eles falam para as mulheres, né? Mas que pouco se sabe como é a vida do homem, né? A los hombres hay veces nos preguntamos que te dicen que salen de ellos, bueno, cantidad de cosas hablan, pero lo que eso de qué, por qué lo cambian, no saben. Saben interpretar cosas físicas, né? Como a salida do pelo, los pelos, né? Mas questões como a voz não sabem explicar como que acontece. Pues a nosotros, hay los mayores que nos enseñaron que cuando van a cambiar la voz, sale la manzana. Que quando vai cambiar a voz,
cualquiera personas que ya preguntaron, ellos no saben. Entonces, los mayores sabían mucho, porque a las mujeres cambian el cuerpo de los sellos en toda parte. Entonces, a los hombres ya con manzana, eso ya se queda a eterno ya en esa parte. Por eso el cambio de la voz. Que a las mujeres o corpo muda, crescem nos senos, muda su corpo um pouco, mas nos homens o único que identifica sua transformação é a voz e a maçã, né? En esa parte eso también ya comienzan a hacer muchas plantas medicinales. Ahí lo que era niño ya se terminó, ya cuando es señorita tiene que hacer seres de las cosas del papel de la mujer, seres de las cosas del papel del hombre, tienen que aprender ahí, ya hasta ahí fue el bebé o el niño, entonces ahí señorita tengo que hacer todas las cosas de las mujeres, seres de los hombres. Depois de que se é bebê, se é criança, tem que, depois da puberdade, ela tem que adquirir ofícios de homem e de mulher, né? Atividades específicas para mulheres e atividades dos homens. Y en esa parte, cuando está en 4 días, 4 noches, tienen que estar haciendo 4 nochelas de estos, 4 cosas de seres. Cuando necesito, tengo que hacer eso, ir a botar en el camino, en la montaña, en el agua. No processo, nas 4 noites, tem que fazer 4 mochilas de esta, e depois no caminho, tem que jogar as 4 coisas que construiu, né, que elaborou, tem que jogar no rio, né, no agua. Y eso tirando la pereza. E isso ajuda a tirar a preguiça. Y ahí ya comienzan a hacer las cosas ya real y ayudar a las cocinas, entonces hacen real. Que aí já o menino, já o criança, já não é mais criança, sino que passa a fazer coisas reais com responsabilidade dentro da casa. Né? Los hombres también tienen que hacer cuando están, no salen a recibir sol ni de noche. Tienen que estar 4 días y 4 noches en una pieza. Tienen que estar haciendo 4 casitas, 4 cabos de paja. Lo que yo quiero aprender, tienen que hacer de esas cosas. Pero os homens também têm que ficar 4 dias numa casa sem receber sol e fazer 4 ferramentas com as que eles trabalham, como um cabo da para trabalhar. Y ahí ya empiezan al papá, entonces ya comienzan a ayudar en verdad. Ahí ya no hay juegos, ahí ya no puede hacer como antes, ya hasta ahí terminó de ser niño y ya hoy ya tiene que ir al papá. Que aí já terminou o jogo e tem que ajudar na casa e tem tipo de responsabilidades. Ya cuando en esa parte estuve en el matrimonio, ahí tiene que ser uno para conseguir una novia, tengo que saber todo lo que es del hombre, del papel del hombre. Yo no, cuando necesito conseguir un novio, tengo que tener todos los papeles, tiene que saber toda esa parte de ser para organizar. Que para conseguir un novio o novia, tanto hombre como mujer debe conocer todo lo que debe hacer a otra persona. Y ese es el momento de tener un novio, ¿no? O una persona adecuada para él, que sabe hacer las cosas. En esa parte, estas músicas, comencé a preguntar a los mayores, comencé a preguntar, llores y lloras han tenido muchas enseñanzas en esa parte. Que ele começou a perguntar então para os maiores, chores e choras, que são as pessoas que mais sabem na comunidade, de como as músicas influenciam nesses comportamentos, como dizer. Lo investigué en esas partes y entonces fui enseñando en las escuelas. Primero estuve acompañando con los mayores, ahorita como entramos trayendo los adultos a la comunidad. Primeiro ele iniciou como músico com os maiores, e assim como nós entramos, ou como eu estava na parte de atrás, né? Ele iniciou assim, tocando na parte de atrás e depois foi passando para frente, né? Como uma pessoa
que tem conhecimento sobre a música e é nesse momento que ele inicia um processo de ensino para as pessoas da comunidade. Y a la comunidad, así como ustedes están, entonces yo como ya empecé a hacer talleres en esa, mi comunidad, el gobierno propio me lo llamaron para que me enseñen en las escuelas primarias. Então, depois desse processo, quando as autoridades da comunidade viram que ele estava ensinando, começaram a chamar ele para participar dos eventos políticos da comunidade, né? Com as autoridades, com os governadores de comunidade. Y ahí ya empecé con las primarias y después ya me lo llamaron ya en la secundaria. Então, aí iniciou com um processo, porque também é bom contextualizar que em Guambia tem o programa de educação própria, né? Então, chamaram ele para ensinar primeiro na primária, o ensino básico e depois o ensino médio. Y ahí ya estuve, ahí me lo llamaron para MISAC Universidad. Y entonces como yo me he preparado mi primaria, entonces así, andando y caminando, con los mayores aprendí, me lo llamaron 3 veces en MISAC Universidad y yo no me fui al último, yo sí me acepté para ir a enseñar estas de las músicas. Sí, también es bom contextualizar que o território de Guambia tem no mesmo processo educativo que a MISAC Universidade, né? Que baseado no sistema próprio de educação universitária. E no princípio chamavam ele para trabalhar na universidade própria, na MISAC Universidade. Mas como ele não tinha estudado ensino básico, nada, ele rejeitou. Mas quando insistiram várias vezes, já no terceiro ano que insistiram para ele decidiu participar dos processos da MISAC Universidade. En esa parte llegué quizá a la universidad y yo tenía mucho miedo. Como ellos ya son de universidad, entonces comencé a hablar como hoy, enseñando de los ciclos de Villarrizac, en esa parte como era, y entonces les gustaron mucho a escribir y ellos dijeron que Samuel tiene que seguir como profesor. Como yo me preparaba, a mí me daba como una cosa como ser profesor, que me llamaron profesor. Quando ele foi à universidade, ele tinha muito medo, porque na maioria dos professores de lá são professores formados na universidade, né? Sendo mesmo do povo MISAC, são formados em universidades, mas ele iniciou explicando o ciclo de vida, o que está mostrando para nós, e isso foi que abriu as portas para que ele entrasse a ensinar aos estudantes e depois os professores da MISAC Universidade. Y cuando llegué allá, y entonces en las primarias y en la secundaria, en MISAC Universidad, ahí mi comunidad me reconoce mucho. A mí me dicen que usted sabe todo de esa parte, en las tareas de las primarias, en las tareas de secundaria, en las tareas de universidad, todo el mundo me llama que lo propusieron las tareas de los profesores. Depois disso, o Cabildo, as autoridades reconheceram o trabalho do Taika Samuel depois de um longo tempo, a partir precisamente disso, de ter passado por 3 processos de formação educativa lá, que é o básico, a primeira infância, o ensino médio e também a MISAC Universidade. De allí ya me reconocieron mucho, ahí me comunicaron con el Ministerio de Cultura. El Ministerio de Cultura comencé a trabajar con ellos y de allí me lo llamaron Universidad del Valle, Universidad Nacional, Universidad Externado, varias universidades me tocó que ir haciendo los talleres de esto. Depois desse reconhecimento das autoridades do Cabildo, do território, recebeu o reconhecimento do Ministério da Cultura e tem sido convidado a várias universidades na Colômbia, como a Universidade Nacional, a Universidade External, a Universidade Local. Y de allí ya hicimos un evento en mi resguardo, ahí me quedé bien. Después ya en el colegio también me quedé bien y en el municipio a nivel departamento ya me salí como reconocido ya en esa parte. Que cada um dos trabalhos que ele faz sai bem
su trabajo es bien valorado y por eso tiene un reconocimiento también departamental en un departamento de trabajo. Y de allí ya me lo llamaron. Usted, como ya ha tenido muchas experiencias en primera infancia, había modalidad familiar. Y entonces me lo llamaron para que hacer modalidad propia. Y entonces yo tenía miedo, y además eso como yo no sabía en esa parte, pero con esto sí pudimos llegar a modalidad propia. Que cuando llegó el Estado llegó con los programas de primera infancia, que eran unos procedimientos institucionales impuestos por el Estado, mas cuando Baita comenzó a hablar de sus pesquisas sobre la música de primera infancia, empezaron a hacer una troca en ese sistema, y sacar un poco esta institucionalidad dentro del programa de primera infancia y construir una educación propia para primera infancia. Y este sirvió mucho. En un año ya pasamos en modalidad propia y le gustaron mucho y la comunidad, entonces ya me reconocieron mucho por esa parte del proyecto que pasamos en esa parte. Que durante un año consiguieron hacer ese tránsito de un programa presentado por el Estado de forma institucional hacia una aposta propia de organizar fundamentada para la educación de primera infancia para las crianzas. En esa parte, como yo no estoy así preparado, entonces yo planteé, porque hay muchos idiomas aquí en Colombia, yo creo que aquí en Brasil también hay muchos idiomas en esas partes, entonces para reconocer y como de nuestro, y además esto en mi comunidad estaba escribiendo las letras de nuestro idioma. Yo planteé informes para pasar nuestras letras de nosotros y todo lo que recibe de ellos, letras de nuestra. Que como ustedes saben, tanto en Colombia como en Brasil existen muchas lenguas, porque se tienen las lenguas indígenas, todo, Entonces, una propuesta de él fue pasar esos textos que estaban en español y en castellano, que por el Estado también pasar una lengua propia, más adecuada a un sistema propio. Ahí teníamos, sí decidió en Bogotá, pero regional no quisieron, los que no podían leer, que no podían entender. El regional lo quisieron, pero ya el nacional sí respondió. Sí, que a nivel nacional existe una valoración do governo nacional de hacer ese tipo de transcripciones y traducciones, mas existe un tipo de resistencia en la parte local, en la comunidad, de no hacer ese tipo de cosas. En esa parte, por eso ya me reconocieron eso, y entonces a mí ya me hice contento a mi comunidad, a mi municipio, a mi departamento, ahí hicieron reconocer, y ellos, a mí también, a mí quedó satisfecho con esos que hicimos el proyecto. Entonces, que a partir de esos reconocimientos, precisamente ele fica muito satisfecho de toda essa trajetória que tem realizado, E todo en función de su labor y reconocimiento de las autoridades, tanto do Cabildo como del Departamento local. Y ellos también reconocieron y aprendieron, y ellos hasta ahora ya quieren aprender a hablar, aprender a leer. Tenemos muchos libros de 1980 que empezamos a escribir, entonces ahorita en esos libros ya quieren mucho en mi país, en toda parte. Que na comunidade dele já tem muito tipo de literatura que tem sido escrita e produzida pelas próprias pessoas que já estão aprendendo a escrever e a falar a própria língua, Porque ainda tem pessoas que não falam castelhano na comunidade. Y en esa parte ya me hice conocer con los ministerios de la cultura en Siria y después del ministerio de la cultura en Popayán, el departamento. Y después el ministerio de cultura en nacional, ya me lo llamaron, una ministra que estuvo, no me acuerdo del año, me lo llamaron para allá. Tem muito chamado para o Ministério Departamental Nacional e também a ministra, uma época, talvez a ministra Marcela,
su trabajo en la comunidad. Ahí fue que ya me lo llamaron, Samuel, mañana tiene que ir y presentar esa parte. Y yo estoy pensando, tan lejos yo ir para allá. Ahí, primera vez monté el avión que me dio, entonces yo me fui de Popayán a Bogotá, me llevaron en el avión. Primera vez monté el avión. Entonces, eso también propició la primera vez que montar en un avión, de salir de su ciudad y viajar para otras partes y montar en un avión. Me gusta también que las personas allá hablan mucho de una mundo y allá salir del territorio y, entre otras cosas, montar un avión. Allá habían como 25 indígenas, hablan muchos idiomas, entonces estuvimos allá y estuve muy molesto, entonces ahí me pasaron bien y después, ahorita pues me conocen todo eso, que ahorita me gané otra vez, gracias a Dios, con mi gente que me enseñaron, con mi gente que me hicieron a conocer del municipio y departamento y del país, todos mi gente me hicieron conocer y me hicieron a reconocer el Ministerio de Cultura, no hace mucho, como 5 días o una semana que me hicieron reconocer otra vez el Ministerio de Cultura de Colombia. Sí, que esos reconocimientos que él tiene no son un reconocimiento individual de él, sino que faz parte de toda la trayectoria, los mayores que enseñaron a él y las memorias que le recorrieron en el camino, lo que está único. Pues en esa parte eso es lo que ha enseñado muchas cosas. Hoy en día en Colombia, educación propia. Están llamando y educación propia estamos recordando para no olvidar de las educaciones propias. Ahora el gobierno que se ha avalado, ahora se sirve mucho de esta como un eje principal para enseñar en la educación propia. Que la educación propia, como mensaje, está fundamentado en este principio expirado y ahí se concentra todo lo que se llama educación propia. En esa parte ya hay muchas para nosotros, 4 músicas de este lado, 4 músicas de este lado. Uno cuando ya hace el matrimonio ya comienza a hacer la casa. Con la casa inaugura con la música y con el médico propio. Bajando en esa parte, y ya que estoy bien con los vecinos, con mi familia, en la casa, dice que yo va a ser gobernador o ser primero alguacil, secretario, si yo estoy bien puede llegar alcalde hasta el gobernador. Que de estos lados, los lados tienen 4 músicas de este lado y tienen 4 músicas de aquel lado, que después de un matrimonio, de este lado hay una construcción de la casa, la vivienda que se hace con un médico tradicional y también ven con la ayuda de los músicos, que a misma comunidade, a vizinhança, é a que avalia se alguma pessoa pode ser autoridade. Então, por isso, os vecinos que escolhem as autoridades, não é por votação, é a comunidade que escolhe, cada setor escolhe. Então, o que ele fala é que depois de construir a casa, um dos propósitos é participar da política indígena mixta. Y ya bajando en esa parte ya se envejece, entonces ya se despide. Nos dicen Trumiseiro, como cuando ya se muere. Nosotros, Trumisei quiere decir se quedó, solamente el cuerpo, pero el espíritu no se va para ninguna parte. Que depois desse processo, as pessoas chegam como a morte, mas não é a morte mesma, que as pessoas falam que a pessoa se perdeu. Que o corpo se perdió, mas o espíritu está por ahí con ellos. Y al último ya uno cuando llegue, cada año colocan sus comidas y se convidan a los vecinos, a la familia, se reúnen todo. Que ya o último é o que chamam as ofrendas,
que é para as pessoas que morreram, né? Então eles fazem um tipo de ritual, sim? Que é para lembrar eles a presença deles cada ano. Então existe uma questão aí, vamos estender um pouco, porque falamos bastante disso, né? E uma questão de tempo, de temporalidade, né? Porque ele falava que humano para nós, humano, que se celebra cada dia, o dia das ofrendas, é um dia para os espíritos, sabe? Então, todos os dias das ofrendas, eles chegam para as casas a comer, então eles preparam cenas e colocam cenas, pratos com alimento, porque os espíritos chegam a comer, né? Y así, y las músicas, el tambor empezaron a hacer un instrumento, en ese tiempo no había instrumentos, y entonces comenzaron a escuchar el trueno. Que nessa época não tinha instrumentos, mas que começava, tinha muitos sons, e entre esses era o som do trovão, né? Trovão. Y ahí comenzaron a buscar un poco de caoya, tronco de caoya y piel de venados, y con eso tentaron solo igualito como el trueno. Então encontraram um material vegetal que chama cabulha, sim? Que tentaram o couro, e aí sai o som do trovão, né? Y ahí el trueno y llovió, salieron derrumbes, llevaron muchas pegas, con ese sonido ya comenzaron a sacar la música, ya empezaron a hacer el sonido. Então, que com o trovão caiu muita água, muita chuva, e aconteceu, se cresceu um rio com muita coisa, né? Arrasando coisas desse som. É o início da música própria, né? Que aí é onde sai o som da música própria. En esa parte ya cuando se escampó, se puso el día, bueno, los pajaritos comenzaron a salir buscando su alimento y cantando, y con eso ya hicieron sacar las notas musicales con la flauta. Quando acabou a chuva, os passarinhos saíram e começaram a cantar, e nesse momento que se aprende a música própria, né? A questão da música dos passarinhos. Hay unas músicas imitadas con los pajaritos, hay unas músicas imitadas de los llantos de las mujeres, hay unas que silban y en esa parte lo sacan imitados a los hombres chiquitos. Tem muitos sons, que nem, por exemplo, o som dos passarinhos. Também tem músicas que imitam o som do llanto das mulheres, do choro das mulheres, e tem outro. E o silbido. Dos hombres. Y entonces, para nosotros hay dualidad, hay la pareja. Esta es la flauta hembra, este es el flauta macho. Para nós existe a dualidade. Então temos a flauta hembra, essa aqui, e a flauta macho. A flauta fêmea e macho. En esa parte, el primero, la flauta es siempre las mujeres son primeros que levantan a hacer alimentos en la cocina. Então a flauta é a primeira, porque a mulher é a primeira que acorda fazendo os alimentos na cozinha. Y los hombres somos atrás, cuando ya terminan de hacer alimentos, solamente nosotros levantamos a comer o a beber. Então que os homens sempre estão atrás, que eles só levantam para comer ou beber. Y el tambor también es pareja. El tambor es primero los hombres, ayuda el último la hembra. Entonces los hombres para el trabajo, como en el campo que yo vivo, los hombres salen al corte primero los hombres. Então, que no tambor acontece algo assim como o contrário, os homens vão para em frente e as mulheres vão para trás, porque o homem, que é quase sempre que toca o tambor, é o homem que levanta para fazer trabalho
nosotros con esta música, con la música y con los instrumentos, hicieron e enseñaron muchas cosas de las plantas, de las aguas, ácido, es pareja. Então, com esses instrumentos, tem sido importante para ensinar muitas coisas que têm a ver com as plantas no território. Plantas hembras, plantas machos, ríos hembras. Entonces, aquí tenemos muchos en pareja. Si no hay pareja, no hay, como le dijera, no hay semilla. Que precisa ter casal, né? E se não tem casal, não tem semente. É o que ele fala, né? Que existe um complemento, né? Desses dois de casal, homem e mulher. Hay veces uno pregunta, ¿cómo se puede ver un río hembra o un río macho? Porque un río macho no tiene pez, no tiene acuático. El río hembra tiene muchos acuáticos, tiene muchos pescados. Entonces ahí se conoce. Por ejemplo, una piedra, un macho o una hembra no se puede conocer si podemos conocer nosotros. Una piedra planita, una peña que tiene muchos planos es la hembra. Uno que es peñas son redondos, son machos. Que existe a dualidade, né? Complemento tanto em diferentes coisas, por exemplo, nas pedras, tem rio hembra, tem rio macho, tem pedra hembra, tem pedra macho. Então, por exemplo, ele fala que o rio macho não tem peces, não tem vida aquática, e o rio hembra sim tem peces. Por ejemplo, una papaya que siembra, yo riego la semilla. Hay unos que cargan toda la vida, el flor es el macho, el que carga ya la comida es la hembra. Yo creo que ustedes también conocen esa parte. O el café, hay unos que cargan, hay unos que no cargan, esos son los machos. Que existen também plantas, como por exemplo o mamão, que tem macho e hembra, e o macho só joga flor e a hembra produz o fruto. Então acontece o mesmo com o café, que o café não produz o grão, mas produz flor. O café macho tem flor e quando a hembra produz o grão. A veces nosotros dejamos lo que carga, no más no que cargó, entonces a veces los cortamos y lo tiramos. Hay veces las hembritas también, si no hay macho, no da producción del café o de la comida o de la fruta. Que não podem jogar só as flores no chão, então quem tem que deixar aí porque se precisa, porque se não tem, não podem produzir a semente. Si hay unas preguntas, algo. Tá, por enquanto, tem algumas perguntas? Ou vamos fazer uma interpretação? Eu ouvi o som da flauta. O som da flauta. Ellos quieren oír el sonido de la flauta. Ah, bueno, hacer una música. Vamos a hacer una música. Esta es la hembra, y entonces la hembra es su nido delgadita, y el hombre es como más grueso. Nosotros hablamos así como gruesa y las mujeres hablan delgadita, y entonces suena de esta forma. Y el macho entonces ya comenzamos a hacer la música, entonces ya uno ya
parejito o más, como le dijera, más sonido bonito. Que o som da flauta hembra é mais delgado. Ele fala que é mais delgado. E o macho é mais grosso o som. Y además eso, el material también es más liviano y el más, como dijera, más delgadito. Y el macho es más pesadito y tiene más grueso. Sim, então que a flauta hembra é mais leve, é menos grossa aqui, o espessor, tá? E a flauta macho mais grossa e mais pesada. Entonces, vamos a hacer una música, vamos a hacer la Nochebuena, ¿está bien? Vamos fazer a noite boa, a noite buena. Ahorita vamos a hacer un pedacito de la quinceañera. Vamos a hacer música da quinceañera. Pubertad.
muy buenos días para todos. De mi parte quiero darles como un contexto general de qué es una música para los pueblos indígenas en el Cauca, Colombia. Vou dar uma ideia geral do que são as músicas indígenas no departamento do Cauca, na Colômbia. La música, como para el pueblo Mizar, tiene un sentido de identidad, de pertenencia e historia en cada una de ellas. A música para o povo Mizar tem sentido de identidade e pertenência em cada uma delas. Cada música, donde mi papá les indicaba en el marco de los 5 versículos de vida, son más que música, son ejes fundamentales en la sabiduría, como ligado a la sabiduría, va ligado más a los rituales, ¿sí? Cada música es un ritual, por ende tiene su historia cada una de ellas. Cada música que está interpretada, que expresa um ciclo de vida, faz parte de um ritual e tem um conteúdo de sabedoria Mizar. Sí, entonces para nosotros, como pueblos indígenas, por tal razón, pues ha sido fundamental fortalecer, revitalizar y mantener viva esta identidad, esta cultura, porque eso ha permitido posesionarnos ante el Estado, ante los diferentes proyectos o diferentes leyes que vienen en contra de nosotros como pueblos indígenas. Esta música es relevante para eles porque ajuda a revitalizar e fortalecer os processos políticos frente ao Estado, as demandas que estão frente ao Estado para que seja todo também a favor da política indígena deles. Por tal razón, la música es un mecanismo, es un medio de comunicación propia, basado en lo espiritual, lo político, lo cultural, que encamina en el diario vivir de cada pueblo. Mas compreenderam? Isso, ¿Sí lo van a entender? Ok. De esta manera, pues, a través de la música, del tambor, la flauta, para el departamento del Cauca es importante y siempre es, lo pueden ver o lo pueden notar, la flauta traversa, que lo tenemos aquí. Es una planta, es un árbol que antes de cortarlo, antes de traerlo a convertirlo en instrumento, se pide permiso espiritual. Una vez yo voy a llevar a cortar el árbol, yo tengo que... Bueno, por tal razón, entonces, antes de cortarlo, debe tener una semilla, una planta pequeña. Entonces yo siembro y este árbol lo corto para convertirlo en instrumento. Pero primero pido permiso a la madre naturaleza. ¿Cómo lo pido? Hay un médico tradicional, un médico propio que tiene su don o su esencia, que a través de las mismas plantas frescas, plantas que espiritualmente refresca, armoniza el espacio, se le pide el permiso y ya es concedido para realizar la flauta, ¿sí? Una vez
se lleve a la casa para realizar el instrumento, hay otro ritual en donde los mayores empiezan a armar con sus medidas tradicionales. No hay un metro, no hay una densidad de metro, sino que solamente las medidas de las manos. Y se afina solamente con el oído. Para nosotros los indígenas, en las flautas no existe la escala musical, no hay un fa, mi, re, no lo hay. La afinación es con el oído. Por tal razón, acá al fondo lleva un taco, no sé si está bien, Sí. un taco. Entonces, a medida que vas metiéndole más, entonces se ya va afinando, ¿sí? De esa manera, la flauta representa la voz de las mujeres, representa la voz de los animales. Nuestra ley de origen, como Misak, somos provenientes del agua. Como mi papá me decía, que hay hombre y mujer en la naturaleza. Hubo un tiempo donde la laguna hembra y la laguna macho tuvieron un hijo, un cacique, un sabio, un mayor, que dentro de tanta lluvia, así como se inundó aquí, o sea, literalmente, eso, tanta lluvia que arrasó todo, animales, plantas. Ahí vino un bebé, un numisac, un bebé envuelto de un cinturón o un chupe. Nosotros le decimos chupe, pero es un cinturón, ¿sí? Pero realizado a mano, armado, un telar. Y rescató. Vino el primer cacique, Calambás. Después de otro tiempo, hubo otra lluvia, ese era parieron otro hijo. Ya era una mujer mamadorita, una mujer sabia, conocedora, trabajadora, y de ahí nacimos nosotros, que somos los Misak. Por tal razón, de allá de esa ley de origen proviene el tambor. Cuando ustedes se dan cuenta, cuando se oscurece y va a llover, allá escuchas el sonido del trueno. Los mayores dicen en el trabajo, cuando escucha eso, el abuelo está apretando el tambor, porque está afinando, porque el tambor, en nuestro idioma, palé, es tambor, palé es trueno. Por tal razón proviene de ese nacimiento. Luego de que cuando termina de llover, se dan cuenta que se despega el cielo y salen los pajaritos contentos, cantando. Ahí viene la flauta. Ahí nace la flauta. La música Misak, de los 8 canciones, 4 acá y hay 4 para este lado. 4 canciones representados
en imagen. El primero es donde llega el está el embarazo. Luego, el nacimiento del bebé. Y eso representa cada una de las músicas, el ritual, hasta llegar a la edad más mayor, hasta despedirnos. Este mes de noviembre, para nosotros, en su gran mayoría, celebramos o conmemoramos a los mayores. Es el mes de las ofrendas. Para el pueblo nasa es el ritual del chapuz. En la noche del 1 de noviembre, en una mesa, ofrendamos con comida, productos agropecuarios, papa, frijol, lo que le gusta en vida, lo que le gustó cuando estaba en vida, lo recordamos con eso. Una noche lo dejamos y al otro día compartimos con amigos, así como ustedes llegan. Ese momento es de recordar de aquellos que fallecieron, pero el legado que nos han dejado. Entonces está un niño, le va a hablar del abuelo, cómo fue su abuelo, o mira, se parece rojo a su abuelo, o tiene un rastro parecido a su abuelo, pero ya es un legado que ha ido dejando, aparte de lo físico, la forma de ser, de compartir. También quería compartir que en la música para nosotros va siempre con lo espiritual. La primera música que hicimos al ingresar es armonizar el momento, donde tú de pronto estás descuidado o en otra cosa, pues te da la atención y sientes la diferencia, ¿cierto? Cambia tu cuerpo, sientes una energía diferente. Es el espíritu de la música. También viene para nosotros la música, con la música, los tejidos. Lo que mi papá habló, el arte de la mujer indígena, mujer tejedora. Por eso, en el Cauca, donde vivimos, decimos mujer hiladora de vida, tejedora de vida. Porque desde donde está en su vientre, enseña, lleva el rol de ser mamá, que ahorita está Paloma, es hilar vida, hilar conocimiento a su hijo. Por eso son espacios importantes en donde con la música vienen las costumbres. Hay costumbres que nosotros también tenemos. Y va siempre la música. Está la gastronomía, la comida propia, que acompaña en todos esos espacios. La música está en todo el ciclo de vida, llevando procesos políticos, llevando procesos culturales, llevando procesos de autonomía con autoridades que tienen el bastón.
acompaña en todo momento. Es por eso que nosotros y todos los pueblos indígenas de Cauca y Colombia conservamos este patrimonio cultural, la música, en cada pueblo. En el Cauca hay 11 pueblos indígenas, cada uno con su identidad, su música, su historia que acompaña. Y una de ellas somos nosotros, el pueblo Mizar, desde Silvia Cauca, que hemos venido a compartir una parte de la música, una parte de la vivencia para nosotros, representado desde el vestir, el negro, la madre tierra, estos colores, la que tiene estos colores representa el arco iris. Arco iris, el azul representa el agua, el rojo representa la sangre derramada en los espacios de colonización que hubo hace años. Eso es un sombrero. Ancestral. El ciclo de vida, el espiral, está representado aquí. Tejida por manos de mujeres, actualmente por hombres, que en su tejido conserva la historia. El tejido orienta, como la profesora, orienta la vida, orienta ese ser, e enseña y hace que nosotros también recapacitemos. Y de esta manera agradezco a todos ustedes por escuchar y muy contentos de estar aquí. Un fuerte abrazo para ustedes. Mayelan ungkong limon ni yuse transit uraiban inkomideban anashni nimesikutie seteva ashayach pero yuse bepide duenjishi name piti shashele. Te agradezco mucho a ustedes que me han invitado a hacer conocer Calidad y Panamá. Le agradezco mucho y además aquí en la universidad. Ustedes también me enseñaron muchas cosas aquí y aprendí. Y aprenderé caminando, nosotros aprendemos. Uno sabe, se puede conocer y aprender las cosas. Y estaban diciendo que se inundó esta ciudad, es increíble. Uno cuando está así en verano, uno no puede creer que se inundó. Pero cuando está haciendo en invierno, sí, se puede conocer. Por eso, hay veces, hoy en día de juventud y antigua, que están hablando, no están creyendo. Nosotros somos de hoy, saben decir. Hoy saben decir. Pero cuando menos piensa, bien las cosas de los por sus invitaciones, muchísimas gracias, muy amable, estoy maravilloso de ver estas gentes de vecinos de Colombia y de Brasil, somos de la casa, muchísimas gracias, muy amable.
Só que eu gostaria de, talvez, o motivo por que eles estão aqui, né? Assim, desde o ano 2015, eu fiz mestrado em Antropologia Social, e no ano 2014, o Clay também recebeu sua casa como pesquisador. Então, são 10 anos que estamos juntos. Quando eu conheci ele era criança, sabe? Fiz minha tese de mestrado, minha dissertação de mestrado sobre música potencial. A pessoa principal que me recebeu e compartilhou esses conhecimentos foi com o Dr. Samuel. Depois, minha tese de doutorado foi precisamente sobre a tecnocumbia, DJs e rádio no Povo Missá, e foi com o Felipe, a nova geração, né, os novos jovens do Povo Missá que estão fazendo outras práticas sonoras, práticas musicais que não se desligam dos vínculos cosmológicos com a música própria. Então, para mim, muito grato ter vocês na minha casa também. E compartilhar com a gente. Abraço. Bom, continuamos então com. Vamos continuar com o programa. Vamos fazer um break, né?